El día de hoy, en esta cápsula de información, vamos a tratar temas relacionados al COGEP. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de los Andes Uniandes, Facultad de Jurisprudencia, carrera de Derecho. Muy buenos días, mi nombre es Marilyn Ruiz y les voy a hablar sobre el ámbito de aplicación, principios rectores, competencia, incompetencia y conflicto de competencias de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos. El COGEP unifica o regula los procedimientos que se encuentran en varios cuerpos legales, como el Código de Trabajo, Código de la Niñez y Adolescencia, Código Tributario, entre otros, excluyendo los procesos de carácter constitucional, penal y electoral, con la estricta observancia del derecho del debido proceso. Los principios rectores del COGEP. El COGEP busca la oralidad de los procesos, si bien es cierto, algunos actos todavía son escritos como la demanda, la contestación a la demanda y la sentencia para notificación en el casillero. Por lo que estamos hablando que hasta los actos orales se reducen a escrito por cuestiones de registros, lo que lleva a la conclusión de un proceso mixto donde la estructura y la oralidad permiten la existencia de este proceso. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de las formalidades. El debido proceso es el conjunto de actividades organizadas que tienen como fin el pleno del ejercicio del derecho a la defensa de las partes procesales en busca de una administración de justicia imparcial. El artículo 2 del COGEP establece los principios rectores, señalando que en todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y en el Código de la Función Judicial y los desarrollados en el COGEP. Pasando a la competencia. ¿Qué es la competencia? La competencia es la capacidad funcional derivada de la ley que otorga al Estado a una institución administradora de justicia o a una persona para que pueda realizar los actos que le permite efectuar el mandato legal dentro del marco de sus funciones. La competencia responde a las preguntas de quien decide, sobre qué asunto decide, en qué instancia se decide y en qué lugar se debe decidir. Dentro de las competencias encontramos las siguientes. Competencia territorial. Podemos decir que es la atribución conferida por ley a los órganos jurisdiccionales para aplicar la función jurisdiccional a un determinado territorio. Acorde a un espacio determinado, podemos decir que el juez siempre va a tener jurisdicción dentro de su país, pero en los territorios a donde se limitan sus competencias. Puede ser en una comuna o agrupación, provincia o agrupación de provincias, región o en todo el territorio nacional. Esto lo encontramos en el artículo 9 del COGEP. La competencia concurrente establece condicionantes adicionales a la identificación de la competencia por el domicilio del demandado. La concurrencia radica en el lugar donde deba hacerse el pago, a cumplirse la obligación respectiva, en el lugar donde se celebró el contrato, en el lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente al contrato, en el lugar donde esté la cosa o inmueble en materia de la demanda, en el lugar donde se causaron los daños, en el lugar donde se produzca el evento que generó el daño ambiental, en el lugar donde se haya administrado bienes ajenos y en el domicilio de la persona titular del derecho en las demandas sobre reclamación de alimentos o filiación. Tratándose de demandas en contra del Estado, la competencia se radicará en el domicilio de la o del actor. Está estipulado en el artículo 10. Ahora vamos a hablar del conflicto de competencias. El trámite de conflicto de competencias se encuentra descrito en el artículo 14 del COGEP. Por lo expuesto, el conflicto de competencia es un trámite que se resolverá en mérito de los autos, salvo que por su complejidad se requiere información adicional. Las partes o los juzgadores involucrados, en cuyo caso el superior puede convocar a una audiencia de oficio solo para tratar sobre asunto específico y determinado. En el caso que el juez se inhiba de conocer la causa y envíe otra para que la conozca, y a su vez este no acepte la inhibición, se crea un conflicto de competencia, conflicto que será resuelto por la Corte Provincial de Justicia.
El denominado conflicto positivo de competencia es el fenómeno práctico que se produce cuando dos o más tribunales pretenden al mismo tiempo ostentar el poder o la facultad exclusiva para conocer, resolver y ejecutar una determinada causa que fue sometida al conocimiento de la justicia. Se puede presentar en diferentes casos, ¿no? La primera puede ser cuando se protejan simultáneamente dos o más acciones de identidad subjetiva y objetiva. Y dos, cuando la propuesta de acción inhibitoria, el juez a quien se anticipó la competencia no la ceda. Existe conflicto negativo de competencias, cuando dos o más jueces o tribunales se consideran sin poder o facultad para resolver o asumir un determinado o expiden providencia declarando que son incompetentes en un determinado caso. Esto se supone en un conflicto donde puedan estar involucrados exclusivamente dos jueces, estimando que el problema pueda tratarse entre más de dos personas. Debemos añadir que el juez debe cuidar ante todo lo que le compete o debe conocer los asuntos a él sometidos, pronunciándose de oficio cuando ello proceda. Además, el demandado está en toda la libertad de impugnar la competencia del juez, y si el juez se declara su incompetencia, se inhibe y de seguir conociendo la causa debería resolver al mismo tiempo cuál es el juez competente para este juicio. Ni el juez ni el demandado deberían limitarse a declarar o alegar en forma general e imprecisa la incompetencia, como suele ocurrir. El artículo 14, inciso A, sobre el conflicto de competencia entre órganos administrativos, señala que es la aptitud legal expresa que tiene un órgano para actuar en razón del lugar o territorio, materia, grado o tiempo. Si se trata de los órganos jerárquicamente subordinados, los puede resolver el superior jerárquico. Si se produce del conflicto entre órganos del mismo ministerio, o se resuelve lo resuelve el superior jerárquico común. En el artículo 15, facultad para resolver el conflicto de competencia, el conflicto se resolverá en mérito a los autos, salvo que para su complejidad se requieran información adicional a las partes o a los juzgadores involucradas. La resolución del conflicto de competencia en ningún caso deberá superar el término de 10 días. Esto corresponde a las salas especializadas de la Corte Nacional y de las Cortes Provinciales de Justicia para que puedan dirimir los conflictos de competencias que surjan entre los juzgadores que conformen las reglas previstas en la ley. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Jennifer Arteaga Zambrano. Les voy a hablar acerca de la acumulación de procesos. La acumulación de procesos es una institución jurídica del derecho procesal, la cual tiene como fin evitar la existencia de sentencias contradictorias a través de la reunión de dos o más procesos para que sean resueltas mediante una sola sentencia. La o el juzgador de oficio o a petición de parte podrá ordenar la acumulación de procesos hasta en la audiencia preliminar o hasta en la primera fase de la audiencia única. La acumulación de procesos solo sería posible si los juicios están en la fase de juzgamiento cumpliendo los requisitos que se mencionan en el artículo 16 del COGED. Su procedimiento será resuelto inmediatamente luego de presentada por alguna de las partes en los casos indicados en el artículo 19 de este código. También les voy a hablar sobre la división de la continencia de la causa. Es un principio procesal que da lugar a la denominada acumulación de autos, cuando en dos o más procesos iniciados por separado deben unirse debido a determinadas circunstancias establecidas en la ley. Para que los derechos que se pretenden por las partes hayan solucionado su conflicto con una sola sentencia judicial, y así evitar sentencias contradictorias respecto a un mismo asunto. La continencia de la causa se divide solo en los casos mencionados en el artículo 17 del COGED, siempre y cuando cumpla los requisitos indicados en el artículo 18 de este mismo código. También les voy a hablar sobre la excusa y la recusación. En el COGED se menciona en los artículos del 22 al 29, tratan sobre esta excusa y la recusación, de tal modo que dichas disposiciones son determinantes al señalar los casos que en el juzgador debe obtenerse de conocer un proceso.
lo cual conviene para alejar toda sospecha de parcialidad y conservar el prestigio de los funcionarios que intervienen en la administración de justicia. Se previene que dichos artículos que los juzgadores excusen si es el caso o de lo contrario el sujeto procesal correspondiente puede recusarlo. En el COIC, en el artículo 572, se mencionan 12 causas de excusa y recusación. Asimismo, en el COJEC, en el artículo 22. Al respecto de la recusación, la doctrina señala que de este modo se frena el abuso de los jueces, pero hay que justificar por parte del actor la causa legal de recusación, que necesariamente deben ser señaladas en los artículos 22 del COJEC o en el COIC en el artículo 572. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Evelyn Ochoa y el tema que voy a exponer trata sobre los sujetos procesales y su representación establecidos a partir del artículo numeral 30 del Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, en donde nos dice que los sujetos procesales están conformados por el actor y el demandado, pero a veces también interfieren terceras personas que se sienten perjudicadas con alguna providencia judicial. Las partes dentro de un proceso están conformadas por personas naturales, personas jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos y la naturaleza. Para tener un concepto más claro voy a explicar sobre cada una de estas, empezando por las personas naturales. Las personas naturales son aquellos individuos que tienen la capacidad de poder ejercer derechos y contraer obligaciones, adquiriéndolo con la mayoría de edad. Por otra parte, las personas jurídicas son aquellos individuos con derechos y obligaciones que existen, pero que no actúan como personas físicas, sino como una institución que tiene la finalidad de poder alcanzar un objetivo social, pudiendo ser con o sin fines de lucro. De ahí tenemos lo que son las comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos. Estas personas comparecen a través de un representante legal o voluntario. De esta manera se garantiza el debido proceso en relación a la administración de justicia indígena, misma que debe ser dentro del marco de procedimientos normativos de estas comunidades, pueblos y nacionalidades. Otra de las partes que hace mención este artículo es sobre la naturaleza, teniendo injerencia por ello en todo lo relacionado a los seres vivos y a todo lo que haya sido creado sin la intervención de la mano del hombre. Es por eso que el Código Orgánico General de Procesos otorga a la naturaleza la legitimidad activa, por medio del cual podrá hacer justiciables sus derechos. Este sujeto de derechos se ha convertido en parte procesal de este artículo, ya que le promulga a la naturaleza como parte actora de un proceso. Ahora que ya conocemos sobre cuáles son los sujetos procesales y las partes que intervienen dentro de un proceso, vamos a hablar sobre sus representaciones, empezando por la representación de menores de edad e incapaces. Los niños, niñas, adolescentes e incapaces, para poder actuar dentro del mundo jurídico, deberán hacerlo por interpuesta persona, es decir, a través de un representante legal. Las personas más idóneas para representar a estos menores serán sus progenitores, siempre y cuando estén en la facultad de poder ejercer patria potestad del menor. Como siguiente representación tenemos la representación de personas jurídicas en el proceso. Cuando la parte sea una persona jurídica en el proceso, deberá ser asistida por un representante legal o judicial. De ahí tenemos lo que es la representación del causante. Al referirnos de la representación del causante, hace referencia a derechos que tienen determinadas personas. Los herederos no podrán ser demandados sino hasta luego de haber aceptado la herencia. Caso contrario, la demanda se interpondrá en contra del tutor de la herencia yacente. Y por último, y no menos importante, tenemos la representación de la o el insolvente. La insolvencia es una situación jurídica que se da en la cual una persona o una empresa no puede hacer frente al pago de sus deudas. Es por eso que el insolvente será representado por la o el síndico en relación a todos sus bienes. Sin embargo, cabe recalcar que el insolvente podrá comparecer sobre sus derechos extrapatrimoniales. Muchas gracias por su atención.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Solarte y hoy en este video les voy a hablar sobre litis consorcio, la citación y la notificación. Litis consorcio. Vamos a desglosar el texto para comprenderlo mejor. Litis se refiere al pleito, diferencia o disputa de litigio procesal donde se litiga sobre una cosa. Consorcio proviene del latín consortium, que significa conjunto de personas con la misma suerte. En el término jurídico, entonces, entendemos que el litis consorcio es el conjunto de personas con una misma pretensión dentro de determinado proceso o pleito judicial. Según el artículo 51 del Código Orgánico General de Procesos, habrá litis consorcio cuando dos o más personas litiguen conjuntamente, sea de manera activa o pasiva. Puede ser como demandantes o como demandados. ¿Qué quiere decir? Es habitual distinguir entre el litis consorcio activo, que es cuando existen varios actores y un solo demandado, y el litis consorcio pasivo, donde existe un solo actor y varios demandados. Ahora volvemos al artículo 51. Cuando las pretensiones sean conexas por causa o efecto. Causa. Ponemos un ejemplo, la muerte, y objeto cuando nos referimos a cosas materiales. Entonces, todas las personas deben estar sujetas y unidas a una sola pretensión dentro del proceso. Ahora bien, debemos saber que el litis consorcio puede ser voluntario o necesario. Voluntario, cuando la ley lo permite, pero no prohíbe que las personas o actores demanden o se defiendan como demandados conjuntamente. La clave de este tipo de litis consorcio es la acumulación de varias pretensiones. Por ejemplo, un accidente de tránsito, donde existen varias víctimas, varios accidentados. En este caso tenemos varios actores que demandarán por lesiones leves, por lesiones fuertes, por muerte o incluso por daño moral. Es aquí donde encontramos la acumulación de pretensiones. El litis consorcio necesario es cuando la ley obliga de manera forzada la presencia de varias personas que pueden ser afectadas por la decisión pretendida. En este tipo de litis consorcio existe una sola pretensión que involucra a varios sujetos. Por ejemplo, en la demanda de filiación tenemos a una mujer que tiene un hijo reconocido por un hombre, pero tiempo después interpone una demanda aduciendo de que otro individuo es el verdadero padre. Tenemos aquí una sola pretensión relacionada con la paternidad, pero involucra a varias personas. Para que la sentencia sea pronunciada, se necesita que necesariamente todas las partes estén presentes en este proceso. La citación. Hablamos de citación al acto que se da para darle a conocer al demandado el contenido de la demanda o petición de una diligencia en su contra. A partir de esta citación, empiezan a correr los plazos que se tiene para la contestación de la demanda. Si no se da la citación, es imposible continuar con el proceso. Según el Código Orgánico General de Procesos, la citación se debe presentar por 3 vías: personal, por boleta o a través de un medio de comunicación, si la o el juzgador lo autoriza. En este caso sería la prensa o la radio. Para citar a órganos o entidades del sector público, en el artículo 54 del COGEP establece que la citación personal se la realizará directa o personalmente a el demandado. En el caso de las personas jurídicas o que no pueden representarse por sí mismas, se citará a su representante legal. En el artículo 55 se establece que se citará por medio de boletas
cuando no se haya podido citar personalmente. Esto es por medio de 3 boletas en 3 días diferentes. Si no existiera una persona que reciba la boleta, se fijará en la puerta del domicilio. En el caso de las personas jurídicas, se citará al representante legal en sus establecimientos u oficinas. El artículo 56 establece que se citará a través de un medio de comunicación cuando sea imposible identificar el domicilio del demandado. Se lo podrá citar a través de 3 publicaciones, por la prensa o por la radio, cuando el juzgador considere que es el principal medio de comunicación del lugar. De ser imposible identificar el domicilio del demandado, se tendrá que hacer ante el juzgador bajo juramento. Y a la demanda se le deberá adjuntar el certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso el movimiento migratorio, de verificarse que el demandado se encuentre en otro país. El artículo 57 establece que cuando un ecuatoriano se encuentre fuera del país, se citará por medio del exhorto a las autoridades del exterior. Notificaciones. Es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, de otras personas o de quien tienen que cumplir una orden o aceptar un nombramiento expedido por la o el juez en cuanto a las providencias judiciales. Las notificaciones se dan en todos los procesos y pueden ir directamente al casillero judicial electrónico o a su vez al correo electrónico designado para esta causa. Es por eso que existen también los casilleros físicos. Pero también se puede notificar en la audiencia. Por ejemplo, si una persona está detenida por incumplir una boleta, pero esta persona ha sido notificada de manera errónea debido a que no se la notificó de manera legal y de la debida forma, en ese mismo momento el juez puede notificar a este individuo. En el artículo 68 del Código Orgánico General de Procesos indica que en el sistema de seguimiento de procesos se registrarán todas las notificaciones realizadas, cada una especificando el lugar, el día y la hora de la diligencia. Ahora bien, vemos la diferencia entre citación y notificación. Vamos a recapitular. La citación era el acto por el cual el demandado se enteraba el contenido de la demanda. Con este tenía oportunidad de defenderse y acordémonos que recibía la citación en su propio domicilio. También recordemos que existía la copia de una demanda donde el demandado podía saber detalladamente el motivo por el cual se le demandaba, mientras que la notificación es el acto por el cual se da a conocer a las partes la resolución y las distintas providencias que recaen sobre el proceso. Por ejemplo, la fecha de una audiencia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Iván Alejandro Morocho y hoy les voy a hablar sobre los órganos jurisdiccionales. ¿Qué son los órganos jurisdiccionales? Son los encargados de la justicia ordinaria, es decir, de conocer y resolver causas. En este grupo se encuentra la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales, los tribunales y juzgados de paz. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidas en la Constitución, según el artículo 168. Hablemos sobre el término. El término legal es el señalado en la ley. Son irrenunciables e improrrogables. El término judicial es el que el juzgador determina en los casos que la ley no lo prevea. Hugo Aycina nos dice que el término es el espacio de tiempo dentro del cual debe ejecutarse un proceso. La audiencia. La audiencia es un acto procesal en el cual las partes van a presentar las pruebas y el juez, en base a las actuaciones procesales, resolverá de manera imparcial su decisión. En derecho, una audiencia es un procedimiento ante un tribunal de toma de decisiones.
como una agencia gubernamental u otro órgano público. En el artículo 79 del Código Orgánico General del Proceso nos dice que el juez concede la palabra a las partes, iniciando por el actor, para que argumente y presente sus alegaciones y se practiquen las pruebas. De tal manera que el juez es la persona encargada de dirigir la audiencia y el propósito de la audiencia es eso, dar a conocer los hechos. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Yadira Anabel Murillo Miranda. Los temas que me tocó para mi exposición son nulidades de sentencia y expedientes y registro. Empezaré mi tema de exposición con el primer tema, que es nulidades. Un acto procesal es nulo cuando existe la privación de un acto jurídico dentro de los efectos normales, es decir, cuando se ejecutan sin tomar en cuenta las formas previstas para su desarrollo. En otras palabras, la nulidad implica el vicio de oponerse a la validez de un acto procesal, para el cual se requiere de 3 elementos indispensables que son la existencia, la validez y la eficacia. De acuerdo al artículo 107 del Código Orgánico General de Proceso, las solemnidades sustanciales que van dentro de todo proceso están la jurisdicción, la competencia del juzgador dentro del proceso en el que se ventila, la legitimidad de la personería, la citación con la demanda o demandado o quien lo representa legalmente, la notificación a las partes para asistir a las audiencias previamente convocadas, la notificación a las partes con la sentencia y la conformación del tribunal con el número de juzgadores que la ley prescribe. Si dentro de estas solemnidades descritas anteriormente no existe una de ellas, se apela a la nulidad del acto procesal. De acuerdo al artículo 110 del Código Orgánico General de Proceso, la nulidad del proceso deberá ser declarado bajo los siguientes aspectos: de oficio o petición de las partes, dentro de las audiencias respectivamente, para que este tipo de casos de apelación se requiere que el tribunal deba pronunciarse dichos recursos, siempre y cuando en el escrito exista la reclamación de la nulidad procesal. Mi segundo tema de exposición es nulidad de sentencia. En lo que respecta a la nulidad de sentencia, de acuerdo al artículo 112 del Código Orgánico General de Proceso, este tipo de nulidades se incurre ante el juzgador de primera instancia de la misma materia que dictó la sentencia, mientras la misma no haya sido ejecutoriada. Vale indicar que la presentación de la demanda de nulidad no impide la continuación de la ejecución de la misma. Únicamente no se podrá solicitar nulidad de sentencia cuando la expedición haya sido realizada por las salas de la Corte Nacional de Justicia. El tercer tema que les voy a exponer son los expedientes y registros. En cuanto a lo que respecta a los expedientes y registros, el Código Orgánico General de Proceso, en los artículos 113 al 115, recoge 2 tipos de ellos, que son el físico y el electrónico. El físico es aquel que contiene los documentos que deben ser escritos y los registros de las actuaciones orales menos su contenido. En cuanto a los expedientes electrónicos, contienen la digitalización de las actuaciones judiciales, donde se almacenan las peticiones y los documentos de las partes que pretenden ser utilizadas en el proceso. Estos deben estar protegidos a través de un sistema de seguridad. Además, de acuerdo a los artículos 116 y 117 del Código Orgánico General de Proceso, las actuaciones procesales se las puede realizar a través de medios electrónicos, informáticos o aquellos derivados por la tecnología conjuntamente. Si la digitalización de documentos es inviable,
por su extenso volumen o ilegibilidad, deberán ser presentados físicamente en la unidad judicial al día siguiente del envío de la petición electrónica. El artículo 118, que habla sobre el registro, nos dice que es un espacio físico y virtual donde se deja constancia de los hechos con el fin de que las terceras personas y las autoridades estén informados al respecto. El artículo 119, que habla sobre los registros electrónicos de actos procesales, se realiza un registro electrónico de todas las diligencias y audiencias con la mejor tecnología, con la finalidad de que las partes procesales tengan acceso a ellas. Al finalizar las audiencias, todos los datos quedarán registrados en un archivo físico y digital. Gracias, doctora. Esa es toda mi exposición.